Listo, arrancó a grabar. Muy buenas tardes, son las 12:03 p.m. Hoy es 6 de diciembre del 2020. Vamos a iniciar nuestra sesión número 3 de educación física. Vamos a desarrollar nuestra sesión de una manera, vamos a intentar explicarlo de una manera gráfica, a ver si se puede realizar, ya que el tema del día de hoy, entonces les voy a compartir la pantalla. A ver si lo puedo hacer gráficamente. Explicarlo gráficamente. A ver si se puede ver. Entonces, un segundo que termine de compartir la pantalla. Listo, ya está compartiendo pantalla, entonces les voy a mostrar aquí la guía. Entonces dice, el tema del día de hoy, la asignatura de educación física. Asignatura de educación física. El tema del día de hoy, lesiones comunes en los deportistas. Ese es el tema del día de hoy. Frase, hagamos lo imposible, porque de lo posible se encargarán los demás todos los días. ¿Quién dijo esta frase? Simón Bolívar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la invitación con la frase del día de hoy en educación física? Es que en educación física, cuando uno, digamos, está practicando algo, a muchas veces los estudiantes en manera práctica dicen, no, profe, ¿yo qué voy a poder hacer eso? Yo no puedo. Entonces, ahí es donde uno dice que no hay imposibles, que de lo simple se encarguen los demás. Nosotros esforcémonos al máximo para desarrollar y cumplir nuestras metas. De lo imposible, a veces uno cree que las cosas son imposibles, pero porque uno no se esfuerza. Si uno se esfuerza al máximo, seguramente vamos a obtener mejores resultados. Esa es la invitación para el día de hoy en educación física. Entonces en la guía dice contenidos. Entonces ya sabemos que hoy estamos en la sesión número 3 de educación física. Entonces contenido. Lesiones más comunes en los atletas y la forma de prevenirlas. Eso es el tema del día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a identificar qué lesiones existen, cuáles son los factores de prevención de esas lesiones. Vamos a conocer cómo es, digamos, el paso a paso para esa prevención en las lesiones. Y vamos a conocer la importancia de hacer bien un ejercicio. La importancia de realizar bien los ejercicios. Si uno realiza una ejecución mal en un deporte, digamos en una parada de manos, si uno hace y ejecuta mal una parada de manos, pues puede llegar a lesionarse. Podría llegar a lesionarse. Entonces, en educación física es también muy común que los deportistas en alto rendimiento se lesionen, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer esta explicación de manera sencilla. Entonces, lo primero que hay que entender para poder hablar de las lesiones es que existen dos clases de lesiones, ¿no? Está la lesión muscular y está la lesión ósea, es decir, la lesión del hueso. O sea, se pueden romper las fibrillas musculares o se puede romper el hueso, ¿sí?
Es decir, que para poder hablar de lesiones, necesariamente tenemos que hablar primero del sistema óseo y del sistema muscular. Entonces, el sistema óseo es el que soporta, el peso del cuerpo humano. El sistema óseo es el que soporta el peso del cuerpo humano. En cambio, el sistema muscular es el que protege, el que soporta ese peso. Esa es la diferencia entre el sistema muscular y el sistema óseo. Uno es la base y el otro es el que lo soporta, el que lo cuida, digámoslo de cierta manera. Entonces, aquí vamos a hablar de dos cositas. Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre el sistema óseo y el sistema muscular? Pues de lo que estoy hablando. La interacción del sistema óseo y el sistema muscular forma el aparato locomotor que permite los movimientos y desplazamientos de los individuos. Es decir, que el sistema óseo es la base y el sistema muscular, que es el que lo cuida, es el que permite que esta base se pueda mover con mayor libertad. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, le dan sostén, soporte, el hueso es el que le da soporte y el músculo es el que le da la fortaleza. Por eso, las personas que van al gimnasio, entre más peso alza en máquinas, más fuerte va a tener el músculo. ¿Por qué? Porque el que le da fuerza al sistema locomotor, es decir, al cuerpo humano, es el músculo. ¿Listo? El hueso no va a crecer nunca. El hueso no va a crecer, pero el músculo sí puede crecer. Esa es la relación que hay entre el sistema óseo y el sistema muscular. ¿Cuál es la principal función del sistema óseo y del sistema muscular? Pues el sistema óseo tiene formado 206 huesos. Estos se encargan de proteger los órganos. Entonces veamos aquí el ejemplo. Vea que la caja torácica es la que está protegiendo el corazón. Es el que protege el corazón. Entonces vea que el sistema muscular y el sistema óseo están encargados de proteger nuestros órganos principales, ¿no? El hígado, el intestino, los pulmones, el corazón, el cerebro, bueno, ¿sí? Se encargan de cuidar estos órganos. En biología, los músculos son estructuras o tejidos existentes en el ser humano y en la mayoría de animales que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y al relajarse. Entonces, resulta y acontece que los músculos trabajan por parejas. Todos los músculos trabajan por parejas. Creo que va a entrar alguien acá. Listo, entonces voy a activar mi cámara. Voy a dejar de compartir pantalla en un segundo. Voy a activar mi cámara. Listo, pónganle cuidado, muchachos. El cuerpo humano trabaja de a dos músculos, o sea, trabajan en parejas. ¿Listo? Mientras el cuerpo humano está haciendo un movimiento, una parte, digamos, del músculo. Entonces vamos a hacer aquí el ejemplo. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Es un segundo que va a entrar aquí. No ha pasado nada, profe. Entonces, póngale cuidado, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, resulta que acontece que yo acá tengo
¿Listo? Aquí va un músculo y acá va otro músculo. ¿Listo? Es decir, ¿listo? Entonces, ese sería el brazo. Buenas tardes, profe. Qué pena, no podía ingresar a la videollamada. Listo, tranquilo, no hay problema. Entonces, este sería el brazo. El brazo. Este que está acá. ¿Listo? Eso quiere decir que este que está acá arriba, este que está arriba, se llama el bíceps. Es decir, este que está acá. Este es el bíceps. Cuando yo muevo, hago este movimiento, es decir, el hueso está acá. Y hay este movimiento hasta acá, es decir, yo hago esto. Este músculo está haciendo esto. Está acá, está largo. Está largo. Y cuando yo hago esto, se contrae. Es decir, te daría algo así. Pasa de largo a corto. Pasa de estar así a agruparse acá. ¿Listo? Mientras este hace el trabajo, chin, de fuerza, el que está abajo se relaja. Entonces este hace fuerza, este se relaja. Este hace el trabajo, este se relaja. Por eso trabajan de parejas. Mientras el bíceps hace trabajo, el tríceps, que es el de abajo, se relaja. Si yo estoy acá y yo más bien en vez de hacer esto, que para hacer bíceps, y yo hago esto, estoy acá y lo dejo acá, ta, este hace el trabajo y este se relaja. Al revés. Subo con la mancuerna. Espere, un segundo. Tengo un disco. Este disco pesa, a ver si se alcanza a ver, 25 kilogramos. Este disco. ¿Listo? Entonces, si yo tengo acá el disco y yo hago esto, hice fuerza, el músculo trabajó, este se relaja. Y si yo lo bajo, este hace fuerza, este relaja. Si sube, este es el que hace fuerza, baja, este es el que hace fuerza. Eso es lo que pasa en el gimnasio. Lo mismo pasa cuando uno trabaja abdomen. Si uno sube, trabaja este, se relaja el lumbar, y si yo me devuelvo, este se relaja, el lumbar trabaja. Trabajan de a dos. Si es con la pierna, si yo estoy acá, bajo, se trabaja este, se relaja este, y yo cuando subo, este trabaja, este relaja. Ahí cambia. Eso es lo que está pasando en el sistema o en el movimiento locomotor en la educación física. ¿Listo? Entonces, cuando se hace trabajo de fuerza en movimiento, se trabajan las dos cosas. Entonces, el hueso es el que le da el movimiento y el músculo es el que le da la fuerza. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? No, pero Listo. Entonces, eso es lo que está pasando en el cuerpo humano. Eso es lo que pasa en el cuerpo humano. En educación física, las personas que hacen deporte tienen la probabilidad de llegar a tener alguna lesión. Sea porque hizo mal el movimiento, sea porque, no se deja descansar correctamente los músculos, ¿sí? Tal vez porque de pronto hizo ejercicio y al final no hizo estiramiento para que el trabajo acumulado, si yo hago esto varias veces, hago varias sesiones de bíceps, ¿sí? Para trabajar bíceps, varias sesiones durante 1 minuto, 30 repeticiones, descansa 10, otras de 30 repeticiones, descansa 10, otras 10, así hace 4, ¿sí? 4 rondas, pues el músculo queda atrofiado, es decir, queda cargado. Se ha trabajado tanto que al final queda así,
queda concentrado, queda cargado, se atrofia el músculo. Por eso se agranda, porque se trabaja, entonces empieza a atrofiar el músculo, empieza a agrandar, se empieza a acumular y empieza a agrandar. Eso es lo que está pasando en el músculo, ¿sí? El sarcómero, que es el que va dentro del músculo, si este es el músculo, dentro del sarcómero tienen unas fibrillas musculares. Esas fibrillas musculares que tiene el músculo por dentro, cuando uno se sabe alimentar, entonces ahí hay algo importante en la educación física y es la alimentación. Todo eso lo van a encontrar en la guía, ¿no? Todo eso que estoy hablando lo van a encontrar en la guía. La alimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque en el músculo necesita algo para que pueda trabajar y es energía. Y la energía se ve por medio de ¿qué? Del azúcar. En otro nombre, eso se llama la glucosa. Es decir, la energía. Si alguien que va a hacer un deporte no consume alimento, es decir, le da energía para que le entre esa energía al sarcómero, al músculo. Si alguien no come, lo que hace el músculo cuando se trabaja, no coge el azúcar que usted está consumiendo en la comida, sino coge el azúcar que tiene el músculo. ¿Listo? Entonces, si alguien no se alimenta bien y hace mucho ejercicio, se tiende, ejemplo, si alguien va a un gimnasio a levantar peso, si se alimenta bien y alimenta esto, el músculo va a crecer. ¿Por qué? Porque el azúcar, la glucosa, la energía la está cogiendo de lo que está consumiendo. ¿Listo? Si usted no se alimenta bien y usted va a hacer y a levantar peso, no le va a crecer el músculo. Al contrario, no se va a crecer, sino se va a reducir. ¿Por qué se va a reducir? Porque no va a coger el azúcar que usted está consumiendo, sino el azúcar que tiene el músculo. Entonces, como coge el azúcar que ya tenía, pues se la empieza a gastar, y por eso se aplana el músculo. Pero si usted está haciendo ejercicio, levanta peso, porque hay que atrofiar el músculo, levantar harto peso para que crezca, pues necesita alimentarse bien para que crezca. Si no, el músculo no va a coger energía, sino al contrario, va a perder la que tiene. Eso es lo que está pasando acá. Por eso la alimentación es muy importante en los deportistas. Eso quiere decir que si usted no se alimenta bien, se hace ejercicio de peso y el músculo no tiene la cantidad suficiente de glucosa para que trabaje bien, pues esto que está acá puede pasar varias cosas. Una, en el músculo. Ahora voy a empezar a hablar de las lesiones musculares. Entonces, si no hay buena alimentación, ¿qué puede pasar en el músculo? Fácil. Entonces, cuando uno hace ejercicio, el músculo puede tener varias cosas. El músculo puede tener un corte que vaya así atravesado hasta la mitad. Puede que el músculo se rompa totalmente. ¿Listo? Es decir, que vaya hasta la mitad o que se rompa totalmente. Eso es lo que puede pasar con el músculo. Otra cosa que puede pasar con el músculo es que pierda elasticidad. ¿Sí? Es decir, que pierda como su forma. Es decir, si este es el músculo y siempre está estirado, así debe estar el músculo. Otra lesión es cuando pierde su forma, es decir, el músculo queda así. Este está el músculo, si usted lo trabaja, pues coge fuerza, pero si llega el momento que usted hace demasiado trabajo, este caucho se podría romper, que sería el que va acá. Pero si usted llega un momento acá, y usted empieza a ver que el músculo o el cauchito se empieza a romper acá, usted llega a un momento que dice, uy, si le sigo haciendo fuerza, se rompe totalmente. Ese es el que va hasta la mitad. Eso pasa en el músculo. Ya les doy los nombres específicos de estos dos, ¿listo? Solo voy a nombrarles por ahora
lo que puede pasar con el músculo, ¿listo? En el hueso ya es distinto, el hueso sí ya es porque tiene impacto. Este es por sobrecarga de trabajo, es decir, cuando del movimiento del músculo, ¿sí? En cambio, el hueso, la lesión del hueso es porque hay golpe. Cuando hay un golpe, el hueso, pues puede pasar varias cosas con el hueso. Entonces, pasa igual. Que vaya hasta acá, a eso se le nombra fisura. A eso se le nombra fisura. O ruptura total, que es cuando se rompe totalmente. Entonces, pues existen diferentes clases de rupturas, ¿no? O de clases acá, pues no es lo mismo una ruptura en el brazo, en el hueso sí es igual, en cualquier hueso pasa igual, o fisura o ruptura total. En cambio, en el músculo, dependiendo de donde esté, pues hay diferentes clases de lesiones, ¿no? No es la misma lesión del brazo acá si se rompe el músculo acá. Si usted dice, uy, ya no puedo porque me está haciendo un dolorcito acá, yo ya como que no voy a alzar más. Tengo ahí como si me hicieran así con una aguja. Entonces, si usted dice, uy, me están haciendo así como una aguja, eso quiere decir o que el músculo se rompió hasta acá o se le rompió toda. Eso pasa en el bíceps. Pero si es en la rodilla, que fue lo que le pasó a Falcao, pues ahí está la rodilla tiene varios músculos, ¿no? La rodilla tiene varios músculos que rodean la rodilla, que son los ligamentos. Entonces, póngale que el codo también tiene algo acá que protege la unión de la articulación, ¿sí? Es decir, que hay unos ligamentos que van cuidando las articulaciones. Esto que está acá, los nudillos. En la rodilla, vamos a volver a subir. En la rodilla, aquí en la rodilla, esta rodilla tiene varios ligamentos. Entonces, están los siguientes. Está el ligamento cruzado, que va acá. Arranca acá y va acá. Algo así iría el ligamento. Y está el otro ligamento que es el que va acá. Entonces, este es el ligamento normal y está el ligamento cruzado, que es el que va así. ¿Listo? Ahí la rodilla tiene dos. A Falcao cuando se lesionó de ambas, del ligamento normal y el ligamento cruzado. Por eso la recuperación de Falcao fue casi de un año. Pero eso es como un tipo de nervios. ¿De nervios? Sí, parecido, correcto. Sí, Okay. Sí, es parecido. Entonces vean que todo esto lo podemos prevenir de alguna manera, ¿no? Todas estas situaciones en el deporte se pueden prevenir. Todo eso se puede prevenir. Toda esta cuestión de la educación física de un deportista se puede prevenir. Entonces, póngale cuidado lo que puede pasar con el hueso. Entonces, el hueso pasa lo siguiente. El hueso puede pasar esto. Quedó ahí. Cuando queda ahí, no es necesario operar. Ahí lo que se hace es, cogen y hacen esto. Y el músculo, el hueso, va a generar una capa y va a generarla aquí alrededor. A veces puede agrandarse un poquito, puede verse un poquito de montañita aquí alrededor del músculo, pero porque digamos que el hueso empieza a regenerarse por sus células y empiezan a generarle aquí capa ósea sobre el mismo hueso. Le genera una capa ósea. Pero si llega a pasar esto es ruptura total. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es encajar el hueso
se encaja y se genera una capa ósea también. Se genera una capa ósea. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de prevenir lesiones óseas? Pues en la ejecución. Si se hace una ejecución correcta, no va a haber impacto, ¿sí? Digamos, si uno está saltando y cae, si uno no cae, digamos, si uno salta, digamos, este es mi pie y este es el piso. Si uno salta, uno pone la punta y después pone el talón, ¿cierto? Cuando uno cae en punta, cuando uno salta. Si uno no cae en punta, sino cae así, el que recibe es el talón, el impacto sería el talón. ¡Pah! Si uno cae en punta, amortigua y cae. Pero si cae uno directo, ¡pah! La amortiguación cae directamente en el talón. Eso quiere decir que hay impacto. Si hay un impacto, se puede romper. Eso es de ejecución. En los huesos va a ejecución. Si usted está haciendo una medialuna y la ejecutó mal y cayó mal sobre el hombro, pues se puede romper el hombro. Se puede lesionar. Yo sufrí lesión de clavícula. Estaba jugando fútbol, iba corriendo y un jugador me atravesó el brazo, no, la pierna atrás y me empujó. Yo lo que hice fue girar en el aire y cuando caí sobre este hombro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando caí con el hombro, todo el peso cayó acá. Como cayó acá, la clavícula hizo esto. Recibió el golpe y le pasó esto. ¡Ta! No me la alcancé a fracturar totalmente. Quedó acá, el hueso de la clavícula. ¿Qué me hicieron? Me la corrieron así y se generó una capa ósea encima. Ya que mi clavícula se alcanza a notar un poquito que tiene capa ósea aquí. Acá se alcanza a notar. Se alcanza a notar que tiene una capa así por encima. Entonces, la prevención de lesiones de los huesos es específicamente de ejecución en educación física. Una buena ejecución, uno previene a un 100% las lesiones óseas, pero las lesiones musculares no. Las lesiones musculares uno tiene que tener un proceso para prevenir lesiones musculares. Antes de empezar a hacer deporte, uno lo primero que tiene que hacer es algo que se llama movimiento articular. Es decir, que las articulaciones empiecen a prepararse para lo que usted va a hacer. Es decir, usted empieza a organizar para el esfuerzo físico que va a hacer después en el deporte. Eso es primordial. El movimiento articular. Llama el calentamiento, profesor. No, ese se llama movimiento articular, porque estoy preparando articulaciones. Después de hacer el movimiento articular viene la fase de calentamiento, porque en la fase del calentamiento usted ya empieza a hacer movimiento locomotor, desplazamientos. Antes solo estaba rotando, preparando. Cuando usted empieza a calentar, usted empieza aquí, que vaya, va aquí, que saltar, que trote, ¿sí? Eso ya empieza a calentar, ahora sí, todo lo que es el cuerpo. Es decir, subir las pulsaciones del corazón, se sube el ritmo, ¿sí? Inhala, exhala, se mueve, se empieza a preparar el cuerpo para lo que usted va a hacer después. Yo no sé si les guste el fútbol, de pronto, y en las transmisiones digamos, de la Selección Colombia, antes de la previa, ustedes ven que en la cancha están haciendo primero movimiento articular, ustedes los ven moviendo así como la cintura, papá, y después empiezan a hacer como un jueguito para empezar a hacer el calentamiento, y después empiezan a subir el proceso para lo que van a hacer de fondo, que es el partido. Vean que alcanzan a calentar, los jugadores profesionales de fútbol alcanzan a calentar afuera en la cancha, mínimo casi unos 20, media hora, que empiezan a preparar el cuerpo para el partido. Y en el partido corren 90 minutos. Una pregunta. Dime, pregunta. Ese movimiento, esa preparación muscular también tiene que ver cuando uno va a bailar, va a mover las caderas, primero se hace ese calentamiento. Por supuesto, en muchos lugares cometen ese error. Arrancan, digamos, alguien va a hacer zumba y los mandan de una vez a hacer de una vez el movimiento y tal. No, primero hay que preparar el cuerpo antes de.
antes de. A veces uno puede combinar el calentamiento con el movimiento articular, es decir, uno puede generar movimiento articular con desplazamiento, ¿sí? Es decir, si yo voy así y yo les digo, listo, vamos a trotar, entonces van trotando hacia el frente, ahora hacia atrás, lo pueden rotar, pueden combinar el calentamiento con el movimiento articular, eso sí se puede hacer, pero que llegar al gimnasio y van a hacer zumba y que los manden de una a hacer el ejercicio fuerte de danza, se puede lesionar uno el músculo. ¿Por qué? Porque no se preparó el músculo. ¿Listo? Está frío, el músculo está frío, y usted arrancó a moverlo, chun, aquí, allá, listo, levanten la pierna. Si está frío, pues ¿qué va a pasar con el músculo? Se puede romper. Por eso es importante esa fase de calentamiento. Esa fase de calentamiento es un 60% de prevención. Un 60%. ¿Dónde está el otro 40%? En la alimentación. Si no se alimenta bien y se hace deporte, se puede lesionar uno, que era lo que yo le decía con el músculo, ¿no? Con el azúcar, con la energía, Por eso es importante consumir energía antes de hacer ejercicio, ¿sí? Una dieta balanceada, ¿sí? ¿Qué necesita el músculo para que trabaje perfectamente? Mucha proteína. La proteína, esa es primordial. ¿En dónde encontramos la proteína? Carne, pescado, en el huevo. Claro, carne, pescado, huevo, en el salmón, en el cerdo, en las carnes, en el pescado, en el pollo. La proteína es importante. La proteína. Como es importante la proteína, también es importante que no tenga grasa, es decir, que esté bajo de grasa. Bajo de grasa. Se debe cocinar bajo de grasa. ¿Qué pasa si tiene grasa? Pues el músculo no va a recibir azúcar, glucosa, va a recibir grasa. Por ende, no va a tener la misma consistencia para el trabajo de fuerza. No va a tener la misma fortaleza. Proteína. Profe, si no tiene grasa, entonces ese elemento primordial para cocinar, ¿dónde lo podemos encontrar? Las verduras. Y las frutas. En las frutas encontramos la vitamina, lo que nos sube las defensas, que es importante para la sangre, porque el corazón se trabaja. Cuando uno hace ejercicio físico, el corazón se aumenta el latido. O sea que va a bombear sangre a venteado. Eso va a bombear un montón de sangre. ¿Sí o no? Eso quiere decir que las verduras, si ustedes no se han dado cuenta, cuando uno va y coge un árbol, en las verduras, en la lechuga, eso suelta una grasita chiquita, ahí, se alcanza a ver, a notar. Esa grasita es la que sí sirve, la de las verduras, la natural. ¿Listo? Esa es chévere. Acá. Las frutas nos dan diferentes vitaminas, que nos suben, digamos, frutos rojos, nos suben los glóbulos rojos, la mora, la uva, nos suben las cerezas, todo eso es frutos rojos, nos suben los glóbulos rojos en la sangre. ¿Listo? Los cítricos, la naranja, la mandarina, el limón, la lima, la piña, la guayaba, esos nos dan vitamina C. Esas frutas en específico nos dan vitamina C. El banano Y nos esa vitamina
es la que nos da las defensas, nos suben las defensas. Por eso cuando nos dan gripa, ¿qué nos mandan a tomar? Aguapanela, ¿con qué? Con limón. ¿No es que el limón no sube las defensas? Por eso cuando a uno le da gripa, uno toma bebidas calientes con limón, toma el juguito de naranja, todo eso nos sube las defensas. Ibas a preguntar, alguien y me iba a preguntar ahí algo. Sí, profe, el banano contiene potasio y dice que cuando uno consume energía puede comerse un banano. Entonces póngale cuidado lo que pasa en el músculo. En el músculo, como empieza a trabajar esas fibrillas, entra potasio y sale calcio dentro del músculo. Por eso, cuando uno termina de hacer energía, digamos, ese intercambio entre calcio y potasio que hay en el músculo, ¿sí? Entra potasio y sale calcio en el músculo. Eso se da. ¿Por qué entra potasio? Para eso es que hay que comer banano. Porque cuando uno come bananito, ese potasio va para el músculo. Entonces, ese banano lo que hace es potenciar el músculo para prevenir ¿qué? Lesiones musculares. Para evitar calambres. Es una de las lesiones que hay. Calambres. Esos calambres. Por eso uno estira para que el músculo que se trabajó se estira y después se relaja. Uno debe estirar aproximadamente un músculo durante 20 y 30 segundos. Después de hacer el deporte, uno debe estirar cada parte muscular entre 20 y 30 segundos. Y hay que consumir banano para que ese intercambio en el músculo de azúcar, porque el banano tiene azúcar, glucosa al 100%, los diabéticos no pueden consumir casi banano, porque el banano tiene un alto porcentaje de azúcar. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el músculo necesitamos que tuviera buena glucosa para la energía? El banano es para eso, para prevenir los calambres. Para eso es el banano. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Bueno, entonces les voy a volver a compartir mi pantalla y les voy a mostrar la guía nuevamente. Y les voy a mostrar qué hay en la guía de lo que yo ya hablé para que ustedes la terminen de revisar. Son las 11:40. Para terminarla de revisar, ya no demoran en ver allá. No demora en cargar allá la pantalla. Y les explico cuál es la tarea en la actividad del día de hoy de educación física. Es un segundo que todavía no ha terminado de cargar aquí la pantalla. Listo, creo que ya. Listo, entonces aquí todo esto yo ya lo nombré, todo esto ya lo nombré. Bueno, entonces vea, aquí están las lesiones. Entonces vea, traverso, cuando es así. Lineal, es decir, la fisura es acá de esta manera. Está el oblicuo desplazado, es decir, en diagonal. ¿Sí? Oblicuo no desplazado, perdón. Es decir, se grieteó, como dicen por ahí. Uy, tiene una grieta. Ruptura, oblicuo desplazado. Espiral, arranca acá y terminó por el otro lado, pero no se rompió totalmente. Tallo verde, o sea, hacia un lado del hueso. Y triturado. Esas son las lesiones que hay en los huesos. Cualquier hueso, de la mano, el brazo, cadera, costilla, cualquier hueso puede tener alguna de estas lesiones que ven ahí en esa gráfica. Esos son los tipos de lesiones que existen en los huesos. ¿Cómo se puede prevenir eso? En la ejecución. Exclusivamente en la ejecución. Rupturas de los músculos, vean. Yo les decía, ruptura microscópica de fibrillas musculares. A veces dicen ahí, uy, es que me pegué y me salió un negro. Tengo un negro en el músculo. Ah, es este, vea. Es este que está acá.
rotura microscópica de fibrillas musculares. El golpe, el hematoma, que le sale a uno ahí, el chichoncito, eso es lo que se ve acá. Es esa lesión exclusiva. Después dice, un poquito, vea, cuando está hasta la mitad. Mayor número de fibrillas rotas, pero sin afectar el vientre muscular completamente. Este sería un esguince de grado 2. Un esguince de grado 2. Y en el músculo, el tercero sería una rotura completa del vientre muscular. Se separa por extremos, es decir que este ya sería una ruptura de grado 3 del músculo, cuando se rompe totalmente el músculo. ¿Cómo se previenen? Pues movimiento articular, calentamiento, deporte, o sea, hacer el ejercicio bien, o sea, la ejecución, hacer un buen estiramiento, tener una buena hidratación y pues hidratarse. Importantísimo, el consumo de agua, importante. Cuando uno hace ejercicio suda mucho, es decir que uno expulsa las sales del cuerpo. Para reponer esta agua, esta sal que está perdiendo el cuerpo en el ejercicio, pues hay que reponerla. La única manera de reponer esa agua es hidratándose. Si uno no se hidrata, grave. Uno no va a ver el resultado. Hay que hidratarse porque es necesario la hidratación. Al hacer deporte es importante hacer la hidratación. Vamos a ver qué encontramos más acá. Bueno, entonces aquí tenemos un mapita conceptual donde, venga a ver si puedo, ¿dónde tengo aquí? Bueno, entonces arranca acá, vea. Entonces está un proceso de evaluación en el deporte, vea. Es decir, antes de empezar a hacer un deporte, uno tiene que, digamos, cuando uno va al gimnasio a hacer un deporte, normalmente en el gimnasio le dicen a uno, bueno, ¿cuánto pesa? Le midan a uno las tallas, le hacen un proceso evaluativo de cómo usted está físicamente, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene algún problema muscular o algún problema de cadera, de rodilla. Entonces, dependiendo de eso, el entrenador le hace unos ejercicios diferentes a cada persona, porque cada persona pues tiene una evaluación física diferente. Entonces, eso se hace mucho. Entonces, eso depende del contexto. Hay que tener el contexto de la persona para saber cómo debe ejecutar los movimientos. Eso, desde la evaluación, desde el que, digamos, desde el que dirige el deporte o el ejercicio, eso hace parte de la prevención. Si usted va al gimnasio y el entrenador personal le hace unos buenos ejercicios dirigidos, donde usted haga una buena ejecución, usted ahí ya está preveniendo muchísimo. Entonces, en la prevención está el estado de salud, que era lo que yo les decía. La alimentación y la hidratación. Entonces, cuando uno hace una planificación del entrenamiento, uno prepara los ejercicios específicos para pierna, para espalda, para pecho, para diferentes, ¿sí? Y uno lleva un control de ese entrenamiento. El que dirige eso debe llevar ese control, porque eso hace parte de la prevención. Porque el contexto también se debe controlar. Es decir, normalmente uno debe llevarle también la parte nutricional a esos deportistas. Por eso dentro de los deportes, baloncesto, fútbol, tenis, cada deportista tiene un fisioterapeuta, un nutricionista, un psicólogo dentro del equipo, ¿no? Dentro del deporte. ¿Sí? Le tienen de todo, porque todo eso hace parte de esa preparación del ejercicio. Si hay una lesión,
porque lo que yo le decía es, uno es muy propenso a lesionarse, el deportista es propenso. Entonces, el proceso de rehabilitación tiene un proceso de inmovilización, es decir, si usted se rompió el músculo corriendo y ¡tan! Se encalambró, ¿sí? Sintió la punzada en el aductor, es decir, el aductor queda debajo como en la entrepierna, ese músculo de la pierna que queda ahí por debajo de la entrepierna se llaman los aductores, los que van así por el medio. Los que van por encima de frente se llaman los cuádriceps, ¿sí? El cuádriceps. Lo que va entre la entrepierna y por detrás se llama los aductores. Si usted siente una aguja, está corriendo y siente una aguja, como un pinchazo en el músculo, lo mejor es quedarse quieto. Si usted sigue esforzándose, pues esa agujita, ese pinchazo que uno siente ahí, pues se va a incrementar y pues ahí ya va a empezar a hacer lo que en el músculo. Primero es el pinchazo, que sería como el hematoma, el primer pinchazo. Si usted se esfuerza, se puede romper hasta la mitad. Y si sigue esforzándose, rompió el músculo. Entonces el proceso de recuperación se alarga, ¿sí? Vea que normalmente todo este proceso de evaluación viene por medio de choques, de impactos, de movimiento. Cuando uno se moviliza, llegó un proceso, después de quedarse quieto varios tiempo, pues está el proceso ya de empezar a darle preparación y recuperación. Este es el proceso de fisioterapia. El proceso donde usted sufrió la lesión, se inmovilizó y después empieza a moverlo progresivamente para empezar a recuperar. Después de empezar a hacer ese proceso de recuperación, viene el proceso de adaptación. O sea, ya empiezan a meterle ejercicios un poquito más fuertes para empezar a adaptarse un poquito más. Ya cuando usted pasa ese proceso de adaptación en esa rehabilitación, viene el proceso de el reentrenamiento. Es decir, ya se preparó, ya se adaptó, ya se recuperó. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio de fuerza y de fondo para retomar el rendimiento deportivo. Eso es lo que está pasando en un deportista. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Si no, para explicar la tarea del día de hoy. Voy a mirar el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, pero Bueno, entonces la tareita, fácil, la tarea es dibujar y colorear. Entonces la tarea es la siguiente. Dice, acá, realizar un dibujo del sistema muscular y del sistema óseo. ¿Para qué? Pues para identificar e irnos aprendiendo, pues, cómo estamos constituidos, ¿no? Aprender cuántos huesos tiene la columna vertebral, cuántas costillas tiene la caja torácica, que muchos hablan de que se rompió el radio, que se rompió aquí la espinilla, que bueno, todos esos tienen nombres específicos. ¿Cómo los vamos a identificar? Cuando hagamos el dibujo. ¡Ay, vea! Este nombre del bíceps, el profe lo nombró, vea, va aquí. ¡Uy, el tríceps lo nombró! Los aductores, tan. Eso lo van a encontrar en internet, esos dibujitos. Entonces hacen el dibujo. No acepto un pantallazo, ¿no? Porque es un dibujo, por eso lo tienen que dibujar ustedes. Hacen el dibujo del sistema muscular y le ponen los nombres. Hacen el dibujo del sistema óseo y hacen los nombres. Le toman la foto y lo envían. ¿Alguna pregunta de lo que hay que hacer de tarea? ¿Preguntas de la tarea? No sé, cuándo quedó claro. Listo. Señores, señorita. Igual. ¿Se acuerda que en estadística les decía que el viernes, a más tardar, deben de estar el trabajo? Porque igual voy a hacer también como un mini quiz. No, pues no un mini quiz, digamos que puede ser también como no un quiz, sino como
como de falso verdadero o alguna vaina así que les ayuda a ustedes que yo pueda sacar una nota de actividad en clase. Digamos que no es un quiz, sino como una nota de actividad en clase, de tal manera de que yo tenga de una vez, esté en clase y de una vez tenga la nota de esa clase para poderles dar también de una vez las notas de educación física, igual que en estadística, para que ese domingo ustedes ya sepan sus notas. O sea que pónganse al día, a más tardar el viernes para yo poder calificar eso el sábado y poderles tener notas actualizadas el domingo, ¿vale? Listo, profe, vale, gracias. Listo, entonces voy a tomar los pantallazos de asistencia, por favor no se me vayan a salir todavía, por favor. Un segundo, no se me vayan a salir, faltan 2 pantallazos. Y el último pantallazo, segundo. Ahora voy a parar la grabación, un segundo.